Hola, ¿cómo están? Es mitad de semana y los saludamos con mucho gusto todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día desde TV UNAM aquí en Ciudad Universitaria, en la UNAM Responde, para seguir hablando de los temas que nos importan, por supuesto, con relación a la pandemia, cuál es la situación que estamos atravesando. Además, hoy hablaremos de cine, hablaremos también del Día de Muertos, así que acompáñenos durante los próximos minutos y también acompáñenos a través de nuestras redes sociales, están abiertas en todo momento, usted ya las conoce y además en este momento están apareciendo en nuestra pantalla para que usted decida la que más prefiera. Y comenzamos también este miércoles hablando sobre temas de vacunación, y es que este fin de semana México recibió 729,000 vacunas envasadas de Sputnik V. Esto es el primer componente, con lo que suman ya 12,629,000 dosis. Y bueno, también desde el lunes aquí en la Ciudad de México comenzó la aplicación de la segunda dosis precisamente de Sputnik V para las personas de entre 18 y 29 años en las alcaldías de Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa y Azcapotzalco. De igual manera, se están atendiendo a los rezagados de segunda dosis que correspondan a distintos rangos de edad. Y bueno, para consultar los datos de su cita pueden ingresar al sitio de vacunación.cdmx.gov.mx o bien llamar a Locatel, el número que ya conocemos, 5658 1111. Cada día en México y en el mundo se van reactivando distintas actividades, se van dando distintas aperturas. Sin embargo, también escuchamos acerca del repunte de nuevos casos en distintas partes, por ejemplo, de Europa. Se siguen registrando casos de contagio, se siguen registrando decesos. Para entender cuál es la situación actual de la pandemia, nos da mucho gusto recibir esta tarde de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, ya sabemos, académico de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, vocero de la Comisión UNAM, pero también pues locutor de este programa de Radio UNAM Hipócrates 2.0. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte de nueva cuenta. Hola Rosa, muy buenas tardes. Saludos a todo el auditorio, muchas gracias por invitarme. Pues un gusto que estés aquí con nosotros. Las dudas, como siempre lo digo, se siguen acumulando. Hasta el momento suman casi 5 millones de personas que han perdido la vida precisamente por COVID-19. ¿Estamos cerca de terminar esta pandemia, doctor? Bueno, y esos son los datos directos, ¿no? Cuando ya Oficiales. vemos todo lo que ha habido de muerte en exceso, se llama, que son todas las otras muertes que no entran directamente a la contabilidad de la epidemia, sino que se van revisando después, pues vamos a ir viendo que son, pues cuando menos va a ser el doble de esta cifra. Y quizá más que pensar en estar entrando en el final de la pandemia, podríamos pensar que, bueno, cada país va entrando en algún momento específico, pero en términos generales estamos entrando en un momento en el que las vacunas ya han hecho un gran impacto, ya han tenido un gran efecto en la disminución de las muertes y nos podemos concentrar un poco más en romper las cadenas de transmisión, en cuidar a los enfermos de mejor manera, y eso también se va a traducir en quizá en más casos en términos generales, ambulatorios con pruebas rápidas y esto, pero en menos hospitalizaciones, menos defunciones, y esa es la etapa en la que estamos de cara al invierno del hemisferio norte, que pues sin duda va a traer incrementos como ya se están empezando a ver, sobre todo en en algunos países de la parte más del norte del planeta y lugares donde bajaron la guardia con el cubrebocas. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto, doctor, pero comenzaba con esta pregunta de si estamos cerca de la pandemia, porque pues evidentemente nadie esperábamos una pandemia tan larga, estamos quizá cansados de esta situación Sí. que se ha vivido a lo largo de todos estos meses, y en este sentido me gustaría preguntarte, quizá en términos muy generales, en términos de historia, ¿qué ha sucedido con otras pandemias de las que se tiene registro? Porque pues si nos ponemos a investigar, pues sabemos que también han sido periodos largos que se viven cuando se presentan estas situaciones de emergencia. Pues mira, o sea, desde luego lo más fuerte que hay registro previo es la pandemia de influenza de 1918 y 19, que incluso después de la pandemia, o sea, después del momento crítico de la pandemia, se siguieron viendo olas de actividad epidémica. Tuvieron una etapa pospandemia con mucha actividad, pero ya de la influenza estacional. El virus se metió a la circulación estacional. Nuestro referente más inmediato sería el de 2009, pero esto seguiría siendo pandemias de influenza. Para las pandemias de influenza, pues tenemos
cuando menos ya estábamos listos con vacunación previa, con antivirales específicos, con pruebas de diagnóstico, y todo eso hizo que la pandemia de 2009 pues la acotáramos mucho más rápido. Este virus nuevo del COVID, para el que nadie tenía inmunidad, para el que ni siquiera había pruebas ni rápidas ni PCR, hubo que montar toda la plataforma de diagnóstico, pues esa nos pone en una situación muy diferente, pero y aún así estamos como empezando a entrar al periodo de transición en el que va a dejar de ser una emergencia directamente y se va a incorporar a la circulación cíclica de las infecciones respiratorias agudas, y ahí esperamos que ahí se quede ya en un ciclo como lo es la influenza, como son todos los catarros y todas las infecciones respiratorias. Tocas un tema importante, doctor, se vuelven virus estacionales. ¿Qué significa esto y Exacto. cómo se da este proceso para que se deje de ser una emergencia y se convierta, vamos, en parte de nuestra vida cotidiana, sin que sea Bueno, un lo primero motivo es de que preocupación urgente? sí, lo primero es que hemos ido alcanzando una inmunidad de grupo muy importante, ya sea por vacunación o porque ya pasó la enfermedad por la comunidad. Entonces ahí ya hay un nivel de protección en las comunidades importante. A lo que nos referimos con estacional, justamente o sea, es que el aumento en el número de casos ocurre básicamente en la temporada de frío, que podríamos decir de octubre a marzo, si quisiéramos hacer una cosa muy amplia, pero estrictamente la fase crítica, cuando menos en nuestro país, es de la segunda mitad de diciembre y pues hasta la segunda mitad de febrero, ¿no? Más o menos por ahí es la temporada de frío, y en esa época siempre aumentan las infecciones respiratorias por diversos factores, desde climatológicos hasta factores de convivencia, el tipo de convivencia, y pues un contagio lleva a otro y a otro y a otro, y si encuentran los virus las condiciones óptimas, pues se propagan. Y esperemos que el COVID ahora esté empezando ya a entrar en su fase estacional, cíclica, y que sepamos cuándo viene, cómo se va a comportar, y que lo tengamos un poco más atajado, ¿no? Porque pues ahora hemos tenido olas. El año pasado tuvimos una ola en el verano, luego tuvimos una ola en el invierno, luego este año volvimos a tener una ola en el verano, probablemente vamos a tener una ola en el invierno. Entonces, simplemente saber cuándo van a ocurrir los casos, como qué tantos van a ocurrir, y eso ya te permite hacer una situación mucho más manejable. Doctor, tocaste dos temas importantes que son el de la inmunidad colectiva, que es algo de lo que se hablaba desde que comenzó esta crisis, y esto tiene que ver con el número de personas contagiadas. El otro, por supuesto, es la vacunación, que va inmunizando también a un sector amplio de la población. ¿Qué papel juegan estos dos temas en el término de control de la epidemia, de la pandemia? Bueno, ahora pensando en las etapas que escuchábamos al principio, la etapa 1 es cuando se daban pequeños brotes ya en distintos países. La etapa 3 era cuando ya se tenía un número más amplio, tanto de contagios como de decesos, entendiendo estas dos cosas, lo que sucede en la situación y cómo se va entendiendo en términos de etapas de la pandemia. Ujú. Bueno, después acuérdense, había una etapa en general de transmisión sostenida de muchos casos en la comunidad, ¿no? Que ha sido una, pues, de la parte en lo que hemos estado en los últimos meses, ¿no? En los últimos, pues, digamos, casi 18 meses, ¿no? Que llevamos en una etapa muy fuerte, y después comienza a disminuir la transmisión, como lo que está ocurriendo ahorita, y lo que pudiera irse presentando ya son brotes mucho más localizados, ya no son epidemias generalizadas, ¿no? En ciudades enteras, sino más bien asociados a alguna actividad, algún evento, algo, y eso pudiera ser que es lo que vamos a empezar a ver. Y desde luego, mientras más gente haya vacunada, pues el virus la tiene más difícil para irse metiendo, incluso para irse contagiando en esas comunidades. Por eso es tan importante que tengamos el mayor número posible de personas con vacuna y esquema completo de vacunación, y seguirnos cuidando, Rosa. Creo que ese es un punto importante, porque a veces pensamos que ya con el simple hecho de vacunar estaríamos protegidos y estaría cubierto ese asunto.
pero si no nos cuidamos con el cubrebocas, la ventilación, la higiene, el aislamiento, entonces vamos a seguir teniendo circulación del virus. El virus va a encontrar a los que la vacuna no les funcionó, a los que no se han vacunado, a los más vulnerables, y por ahí se va a mantener. Un poco lo que ocurre con los virus de influenza, que ese es el patrón de comportamiento de los virus de influenza, ¿no? Diseminarse en la comunidad y dañar más a los más vulnerables. Entonces, COVID se va a ir metiendo en ese nicho, pero si le cerramos ahorita la puerta con el cubrebocas, con la ventilación, la higiene y el aislamiento, entonces vamos a lograr frenarlo y mantener, pues esperemos, la etapa del invierno con una situación más favorable. Lo que está pasando en Controlada, la Europa, palabra es controlada, doctor, porque no se ha acabado. sí, Comenzamos por ahí, lo que se sí, trata es de controlar la epidemia o la pandemia. sí, no se va a acabar. El virus llegó para quedarse, la enfermedad llegó para quedarse, para seguir coexistiendo con nosotros. Lo que se acaba es la etapa de emergencia, la etapa en la que no sabemos qué hacer, la etapa en la que nadie está protegido, no hay cómo diagnosticar. Todo eso estrictamente ya lo vamos superando. Hay muchas herramientas para el diagnóstico, hay muchas herramientas terapéuticas, ya vienen los antivirales, ustedes lo han hablado también previamente, los antivirales que están a punto de ser una realidad. Entonces, eso hace que ya no sea una emergencia y entonces podamos decir, ok, ya termina esta fase crítica de la epidemia, ¿no? De la pandemia, y viene una etapa que se llama etapa de transición o etapa post-pico y posteriormente la etapa de post-pandemia, que es justamente cuando ya la enfermedad se convierte en una enfermedad regular, cíclica y mucho más manejable. Exacto. Como dice, se queda entre nosotros. Doctor, me Se parece queda, también sí. importante voltear a ver lo que sucede en el resto del mundo, porque así ha sucedido desde diciembre, enero del 2019, inicios del 2020, cuando estábamos muy atentos a lo que ocurría en China, donde surgió el virus, para saber, para entender también qué es lo que nos esperaba en términos de contagios, en términos de aumento de contagios y también de decesos. Y en este sentido me gustaría preguntarte justo de la situación internacional. Hay cifras oficiales o registros oficiales acerca de Rusia, Estados Unidos, India, incluso Brasil y México entre los países más afectados con mayor número de decesos. ¿Qué está ocurriendo en este momento cuando en algunos de estos países como Estados Unidos se disminuye, por ejemplo, el uso del cubrebocas, pero tienen también un alto número de vacunas, mucha población no se ha vacunado? ¿Cómo entender lo que sucede en cada uno de los países para entender lo que está sucediendo o lo que puede estar por venir en nuestro país? Sí, hemos ido aprendiendo, como bien lo describes, ¿no? De ver primero qué pasó en China, luego qué pasó en Europa. ¿Se acuerdan que de China saltó a Europa y causó problemas, llenó hospitales rapidísimo en Italia, en España, ¿no? Veíamos imágenes dramáticas en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en Nueva York vimos problemas muy importantes, en la costa oeste también algo se veía más hacia California del avance de la epidemia muy rápido y luego llegó aquí a México y parte de esa historia se repitió, pero parte de esa historia no se repitió en México, justamente por lo que fuimos aprendiendo. Entonces se trata, como lo apuntas, de estar viendo qué hacen los otros países también y cómo les va. Y ahorita lo que estamos viendo ya como una realidad es que no importa que vacunes mucho, que tengas muchas vacunas ya puestas, si no cortas la transmisión del virus en la comunidad, el problema más o menos vuelve a causarte, el virus vuelve a causarte problemas, ¿no? Israel tuvo que decidir vacunar con terceras dosis porque de pronto relajaron por completo y se volvió a meter la variante Delta. Ahorita están detectando una nueva variante en el Reino Unido, están encontrando en Holanda, en Portugal, está empezando a haber otra vez actividad del virus precisamente porque relajaron las medidas, quitan los cubrebocas, que yo diría, esa es la pieza clave de este rompecabezas ahorita. En Estados Unidos, los estados más problemáticos, las comunidades más afectadas, son donde no quieren cubrebocas, además donde no quieren vacunas, pero el cubrebocas es lo que nos puede ayudar a mantener las aperturas sostenidas y poder entrarle al invierno de mejor forma.
En Europa tienen un invierno más frío, más extremoso, como en Estados Unidos, la mayoría del país lo tiene, y eso provoca condiciones que favorecen pues, que se pueda hacer mayor la diseminación. Entonces, si no se implementan las medidas y se sostienen las medidas de la salud pública, van a seguir habiendo brotes, porque todavía hay gente sin vacunar, hay gente a la que no le funcionan las vacunas, hay gente a la que decae la inmunidad, y eso vamos a tener que aprender a convivir con ello en los siguientes meses para poder tener situaciones más manejables. Exacto, manejables es también la palabra. Doctor, se nos está terminando el tiempo de la entrevista y tengo dos temas importantes. Uno es qué papel ha jugado o han jugado también las variantes que se han ido detectando en distintas partes del mundo, algunas de ellas donde precisamente pues no había como un amplio sector de la población vacunado. Y lo ligo con lo siguiente, que lo has mencionado en distintos puntos de esta entrevista, y es la importancia de la investigación científica, de la revisión o de la presencia epidemiológica en términos de investigación, de observación, de revisión, de observar lo que está pasando y de tener como datos muy claros para saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. Sí, bueno, voy a tratar de ser breve. Son temas importantísimos, Rosa, estos, los dos que pones. Lo de las variantes son, es un fenómeno natural de los virus. Donde haya más casos va a haber más virus, donde haya más virus hay más riesgo de variantes. Las variantes más fuertes han surgido de momentos epidémicos muy intensos en algunos países: Brasil, el Reino Unido, India, Sudáfrica, incluso México. Ahí, cuando hay muchísimos casos, ahí se generan variantes, y una de esas puede ser más fuerte, como fue la variante Delta, que fue la responsable de la tercera ola en el país. Entonces, mientras siga habiendo casos, vamos a tener ese riesgo de que haya una variante fuerte y se vaya para todos lados. Entonces necesitamos avanzar en la protección en todos los países. Lo Muy otro que bien. apuntas respecto al papel de la ciencia es fundamental. Ya vimos, por un lado, que es importantísimo hacer ciencia, tener datos científicos y tener toma de decisión basada en la información científica, pero además necesitamos tener cultura científica y necesitamos tener esta capacidad que tiene la ciencia de retractarse, de aceptar un error, de corregir el rumbo, ¿sí? Esa es la esencia del quehacer científico, es seguir avanzando, y a veces eso implica decir me equivoqué, o esto no lo habíamos visto, o esto no lo habíamos contemplado. Ahorita reconocemos la ventilación como un punto crítico para el control de la epidemia, y muchos meses estuvimos como enfocándonos más bien en otras cosas, en las superficies, en el contacto directo. Ahorita decimos cubrebocas y ventilación son la clave, y lo estamos viendo en las escuelas. Cubrebocas y ventilación están haciendo que no haya tantos contagios, y esa puede ser, pues digamos, eso esperemos que sea parte del control, y seguir escuchando a la ciencia, aún cuando los científicos a veces nos digamos lo contrario y nos Ha sucedido también, contradigamos, claro, ¿no? sí, 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 sí. Tener esa capacidad de decir, pues sí es cierto, antes decíamos una cosa y ahora estamos diciendo otra, pues sí, porque así avanzó el conocimiento, y es fundamental, y ha quedado absolutamente manifiesto que espacios como este que ustedes han construido en TV UNAM absolutamente aportan invaluable la información para la comunidad, y es una vía de comunicación que hemos tenido los que estamos revisando los datos, interpretando y tratando de resolver algo, con la gran audiencia y pues digamos con toda esta parte de comunicación que no se debe de detener. Ese fue el otro gran aprendizaje que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Que la comunicación es pieza clave en esto, para la confianza de la gente, para la respuesta de la gente, y para la educación, que creo que pues en eso no ha dejado de aportar la universidad. Concluimos con eso, doctor. Se trata de hacer trabajo en equipo. Los científicos y, por supuesto, la comunidad que se dedica a esto, pues sigue haciendo su trabajo. Es importante también que toda esta investigación, que toda esta documentación se comunique de forma efectiva a la ciudadanía en general. Pues son espacios como este que lo hacen posible, y, por supuesto, siempre de la mano de los especialistas de Voces Confiables, que nos otorgan información para seguir actuando responsablemente. La pandemia no está terminada, está controlada, y para que siga así, pues es importante
importante seguir atendiendo todas estas medidas que ya conocemos, que debemos que debemos hacer parte de nuestra vida cotidiana en todo momento y más ahora que se acerca el invierno. Doctor Mauricio Rodríguez, muchísimas gracias por estos minutos, académico de la Facultad de Medicina. Te escucharemos seguramente también aquí en este espacio en otro momento, pero todos los martes, mientras tanto, ahí en Radio UNAM. Así es, muchísimas gracias, Rosa. Un abrazo y saludos a todo el auditorio. Gracias, doctor. Igualmente, muy buenas tardes. Y bueno, seguimos con más aquí en la UNAM Responde. Hablemos ahora de una de las películas querida por muchísimas generaciones. Vamos a ponernos nostálgicos con los chicos de No Memes. ¿Recuerdas cuáles eran tus películas favoritas de la infancia? Una de las más recordadas por el público es la historia de Andy y sus juguetes que cobran vida. Nos referimos a Toy Story, una de las obras maestras de Walt Disney. Pero ¿sabías que fue esta la primera película del reconocido estudio de animación realizada por computadora? Y que por supuesto sirvió como predecesora de cientos de películas que más tarde se realizarían de la misma forma, como Monsters Inc. en 2001, Buscando a Nemo en 2003, Los Increíbles en 2004 y Cars en 2006, entre muchas otras. En 1988, Pixar aún era una joven empresa fundada por John Lasseter. Tras el éxito de su cortometraje de animación Teen Toy, Pixar ganó un Oscar después de un año de haber sido nominado como mejor cortometraje animado, con Luxo Jr., la famosa cinta de la lámpara jugando con una pelota, que conocemos por aparecer al inicio de las películas Pixar. Al ganar el premio Oscar, la casi recién iniciada compañía logró captar la atención de Disney y su entonces presidente, Jeffrey Katzenberg, productor y animador de cine, quien les ofreció crear una cinta de aquel cortometraje Teen Toy, con un presupuesto de $26 millones para lograr la película. Los guionistas Andrew Stanton y Pete Docter buscaban dirigir la película a públicos jóvenes y grandes, y así fue. Woody y Buzz sufrieron diversas modificaciones. Al inicio se proponía que el personaje de Woody fuera un muñeco ventrílocuo, una idea que no gustaba mucho, pero serviría para la versión del vaquero que conocemos ahora. Katzenberg propuso a Lasseter la idea de ocupar una pareja durante el transcurso de la aventura. Buzz, en los borradores, era una figura militar y después un astronauta. Comenzó llamándose Lunar Larry, Tempest y finalmente Buzz Lightyear, como homenaje a Buzz, un astronauta del Apolo 11. Para la realización se contó solamente con 110 animadores, a diferencia de los 800 que ocupó El Rey León. Toy Story significó un parteaguas para la industria cinematográfica en efectos especiales que anteriormente se realizaban con objetos reales pero a escala. En 1955, la película se convirtió en la película con más ventas y la tercera de animación más taquillera de la historia. Obtuvo reconocimientos importantes por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por ser la primera película hecha completamente con efectos especiales, y también fue nominada a los Óscares por Mejor Banda Sonora, Guión Original y Canción Original. De parte de No Memes, agradecemos tu atención para esta nostálgica cápsula. Hasta la próxima. Hasta aquí algunos datos que quizá no conocíamos de una de las parejas más entrañables de la pantalla grande. Y vamos enseguida a escuchar a Sandra Lorenzano, quien nos habla sobre los temas de los que se ocupa la Coordinación para la Igualdad de Género de nuestra universidad. Hoy recordaremos a María Izquierdo, de quien celebraremos el próximo 30 de octubre, un aniversario más de su nacimiento. María Izquierdo nació en 1902 en San Juan de los Lagos, Jalisco, y su vida estaría estrechamente ligada a su arte, que, como ella decía, era su espejo, su consuelo y su mundo. Cuando tenía 14 años, sus padres decidieron casarla con un hombre mayor, militar, y que fue hasta cierto punto comprensivo, digamos, ya que le dio la libertad de estudiar arte para así convertirse en una de las pintoras más brillantes de la historia del arte en nuestro país. María, ahora de Posadas, terminaría separándose de este primer marido con 3 niños, recuperando de este modo su nombre y su identidad. Durante su periodo de mujer casada, mientras pintaba en la azotea de su casa para poder cuidar a sus hijos, sus obras fueron más bien
un reflejo de su cotidianeidad, autorretratos, retratos de familia, escenas hogareñas. Pero ya divorciada, conoció a Rufino Tamayo en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Él era su profesor y pronto se convirtió también en su pareja y compañero creativo. En esta etapa, una María enamorada y dueña de su libertad descubrió un mundo de ensueño que la llevó a pintar cada vez más con elementos oníricos, un estilo influido por Tamayo, pero profundamente propio, que se acercó al surrealismo con claros tintes indigenistas mexicanos. La ruptura con su pareja fue muy dolorosa para ella. Aunque María Izquierdo pretendía hacer arte alejada de la corriente muralista imperante por considerarla estereotipada respecto a lo mexicano y lo indígena, sus cuadros buscaban un reflejo universal del alma humana viviendo en un país como México. María falleció un 2 de diciembre de 1955. Celebremos este 30 de octubre la memoria de la gran María Izquierdo. Gracias por habernos acompañado. Gracias, querida Rosa, como siempre, por este espacio generoso. Nos escuchamos la próxima. Chao. Cuídense mucho. TV UNAM de GACO y Literatura UNAM nos presentan información relacionada con una de las tradiciones más importantes de nuestro país en referencia al Día de Muertos, las calaveritas literarias. Si de algo podemos estar seguros es que todos y todas nos vamos a morir. Por eso, lo más sabio es vivir conscientes de ello, teniéndolo presente, pero también tomándolo con humor. Ese es el sentido de las calaveritas de azúcar, que llevan en la frente todos los nombres, incluso el de las niñas y los niños, como un recordatorio de que más vale aprovechar cada día. Y es también el sentido de esos pequeños poemas que se llaman también calaveritas. En ellas se narra como si ya hubiera pasado el modo en que nuestros seres queridos, o quizá las figuras públicas, se encontraron con la huesuda, la flaca, la pelona, la calaca, o sea, con la muerte. Para que el recordatorio sea de verdad personalizado, debe jugar con las características de aquel o aquella a quien va dirigido, pues recordarlo nos sirve para vivir mejor, siendo más buenos y más felices. Ayer el Oscar grababa un video para el Día de Muertos, cuando la flaca malvada cerró sus ojos abiertos. Son muchas las formas de nombrar a la calaverita para festejar el Día de Muertos. Echemos a volar nuestra imaginación y aprovechemos todas esas posibilidades que nos brinda tanto la literatura escrita como la hablada para acercarnos a nuestras tradiciones. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos también a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde, por supuesto por TV UNAM 230. Adiós.